Muy buenas tardes a todos los presentes, bienvenidos a su canal de Ciencias Sociales. El día de hoy hablaremos de un tema de historia universal, la Edad Moderna, ¿no? ¿Qué es lo que podemos rescatar? ¿Cómo se desarrolló su arte, su cultura? ¿De qué pudieron, por así decirlo, salir, ¿no? ¿Qué tipo de perfil de mentalidad fue la que tuvieron esas personas? ¿Por qué se le llama la Edad Moderna algo que ya pasó hace más de 500 años, ¿no? Si quieren saber todo eso, pues quédense en su video de historia universal. Entonces, estamos hablando de que la Edad Moderna es, por así decirlo, la finalización, ¿no?, de la Edad Media, ¿no? Ahora, si es que estamos hablando de Edad Moderna, es moderna por sus múltiples avances tecnológicos, ¿no? No tengan presente que la tecnología es algo que tenga un chip que sea manejado por electricidad, ¿no? En sus tiempos, tener un arco y una flecha en una guerra solamente desarrollada por espadas era tecnología, ¿no? O tener una catapulta en un lugar donde solamente se usaban eh, espadas y arcos y flechas era tecnología, ¿no? Es el adelanto de ese tiempo para poder destacar en algo, ¿no? Ahora, la edad moderna es el espacio medio de la edad media y la edad contemporánea, ¿no? Ahora, se caracterizó principalmente por el desarrollo del humanismo y el renacimiento. ¿Qué cosa es? ¿No? Son procesos de una manera de entender el mundo, ¿no? Y eso se desarrolla en base al antropocentrismo. ¿Qué es el antropocentrismo? Es en fijarse en la figura del ser humano, ¿no? Ahora, fijarse en la figura como, por así decirlo, como unidad, ¿no? Antes, en la Edad Media se fijaban, digamos, el humano tiene que tener en consideración ciertas normas, tiene que tener en consideración ciertas características, pero no. Desde el antropocentrismo eso cambia, ¿no? Ahora, hay una ruptura que se tuvo entre digamos, la unidad religiosa o la filosofía religiosa que podía abarcar mucha cantidad de personas y una visión antropocentrista, ¿no? La formación del Estado moderno, ¿no?, que fortaleció a los reyes y empezó un nuevo tipo de reinado, que es la monarquía autoritarista o autoritaria, ¿no? Este periodo se desarrolló en el siglo XV y el siglo XVIII, cuando ya empieza la edad contemporánea, ¿no? Las revoluciones ante la monarquía autoritarista y la mala gestión de los monarcas autoritaristas, que vieron una nueva visión de la sociedad moderna, pero nos estamos adelantando mucho acerca de ello. Ahora, estaba mencionando acerca de dos espacios, ¿no? El humanismo y el renacimiento. El humanismo es una figura o un cambio de mentalidad, un cambio de pensamiento que se trasladó del teocentrismo al antropocentrismo, ¿no? El teocentrismo es la doctrina que considera a Dios o la divinidad centro de la realidad y de todo el pensamiento y actividad humana, en donde se figura como principal condición de vida Dios, ¿no? Y después del teocentrismo pasa al antropocentrismo, ¿no?, que es la concepción filosófica que considera al ser humano como centro de todas las cosas. Entonces, anteriormente el centro de todas las cosas, ¿quién era? Dios. Y en este tipo de pensamiento, el antropocentrismo vendría a ser, por así decirlo, el ser humano. Ahora, esto solamente se basó principalmente, por así decirlo, en el pensamiento filosófico, en la filosofía y en la literatura. No, pero ya hablaremos un poco más acerca del Renacimiento, que ya se basó en otro tipo de actividades, ¿no? Ahora, el ser humano es el centro de todo el mundo y de la cultura, ¿no? Es el único que posee libertad de, y de razón, ¿no? Se desarrolló en base a un progreso y perfeccionamiento a través de los autores del humanismo, autores humanistas, ¿no? ¿Quiénes eran los artistas humanistas? Bueno, eran artistas quienes fueron, por así decirlo, financiados por los mecenas, ¿no?
quien ellos hacen referencia a la persona que tiene recursos económicos y protegían a un artista, ¿no? Para permitirle realizar su tarea y beneficiarse de algún modo con dinero. Entonces, ellos financiaron a los humanistas para de, de alguna manera, ¿no? Recuperar las obras de la antigüedad, ¿no? Dentro de esos mecenas destacan el Erasmo Rotterdam y Tomás Moro, ¿no? Quienes fueron políticos y humanistas, ¿no? Son representantes principalmente del humanismo, ¿no? Ahora, hablemos de Renacimiento, ¿no? Ahora ya no nos basamos solamente en la literatura o en la percepción filosófica, ¿no? Ahora nos basamos en un movimiento artístico y cultural, ¿no? Que se alcanzó en plenitud dentro de los siglos XV y XVI, ¿no? Como estaba mencionando, sus características esenciales es el antropocentrismo y el individualismo, ¿no? La expansión del Renacimiento surgió principalmente en Italia, ¿no? Posteriormente esa tendencia se fue expandiendo por Europa, ¿no? Por Londres, por Viena, que permitió el desarrollo del Renacimiento, ¿no? Permitió la acción de los mecenas, como estaba mencionando, la difusión del nuevo cambio de mentalidad, la difusión del nuevo, una perspectiva de filosofía, ¿no? Y también un desarrollo económico-social, ¿no? Que le dio un periodo de gran esplendor y la gran riqueza por estas maravillas de obras de arte, ¿no? Tenemos obras de artes en las cuales, por así decirlo, le dieron gran admiración a la antigüedad grecorromana, ¿no? Que se buscaron en la armonía, en la belleza, en la proporción de ellos, ¿no? Entonces, por así decirlo, en la cultura medieval también se le llama el gran oscurantismo. ¿Por qué? Porque se escondieron varias obras, se destruyeron varias obras que no tengan nada que ver con su pensamiento, ¿no? Entonces, estamos hablando que en los filósofos griegos, en la etapa medieval, ¿no? Fueron, por así decirlo, ocultados, ¿no? Salvo la filosofía de Aristóteles, ¿no? Quien fue la filosofía que estuvo más centrada en las actividades relacionadas con el dios de esa época, ¿no? Y entonces cuando se cambió a la edad moderna, entonces, por así decirlo, surgieron las anteriores obras, ¿no? Las anteriores obras que iban en contra de Dios, por así decirlo, y se destacan en su demasía, ¿no? Se desarrolla, como ustedes pueden observar, ¿no? La creación de Adán, ¿no? Tocando a Dios, ¿no? Era algo que, por así decirlo, no se vería adecuado en la etapa medieval, ¿no? Pero en la etapa moderna, cuando ya Dios dejó de ser el centro de todo, pues entonces ya se vería bien, por así decirlo. Entre otros tipos de espacios renacentistas desde una perspectiva artística, ¿no? Ahora, tenemos otra visión del renacentismo, ¿no? El renacentismo científico. Ahora, acá desarrollaron el método usado hasta la actualidad. ¿Cuál es ese método? Es el método científico, ¿no? En la cual se desarrollaba en el cuestionamiento, en la observación y la experimentación, ¿no? Hubieron bastantes inventos que desarrollaron o que, por así decirlo, revolucionaron esta nueva manera de pensamiento, ¿no? En 1440, de la mano del alemán Johannes Gutenberg, se desarrolló la imprenta. Ojo que los chinos ya tenían una versión suya de la imprenta siglos atrás, ¿no? Pero esto era un método más mecanizado,
¿no? De menor labor, por así decirlo, ¿no? Ahora, gracias a la imprenta, la difusión de ese pensamiento se arraigó, se enraizó en las sociedades europeas y de Asia, ¿no? Ahora, dentro de la filosofía, por así decirlo, de la Edad Moderna, destacaron dos grandes vertientes, el racionalismo y el empirismo, ¿no? Uno de ellos tenía el método deductivo y el otro inductivo, ¿no? ¿Qué podríamos decir o hablar de una manera sencilla, ¿no? El racionalismo se basa en la base de cuestionar antes de realizar, ¿no? Por así decirlo, si tú eres una persona racionalista, evalúas, ¿no? Por así decirlo, formulas una teoría y después actúas, ¿no? Esa es la filosofía racionalista, ¿no? El filósofo empírico prefiere más la experiencia, puesto que la experiencia vendría a ser por así decirlo, ¿cómo explicarlo? La visión global, ¿no? De lo real, por así decirlo, ¿no? Un racionalista dice, caramba, si es que uno sabe que esa fogata, ¿no? Tiene cierto combustible, que es de madera, y para que se sostenga el fuego tiene que estar a ciertos grados. Entonces, si meto mi mano a la fogata, me voy a quemar. Lo recomendable sería que no lo haga. Entonces, el empirista diría, ¿yo cómo sé que eso me va a quemar si nunca antes me he quemado, ¿no? Dentro del fuego. ¿Cómo yo sé que eso duele si nunca antes me ha dolido? Entonces tengo que pasar por esa experiencia. O si no, como muchas personas pueden decir, ¿no? Yo cómo sé que eso me va a gustar si es que nunca lo he probado antes, ¿no? Esa es la visión principal filosófica entre esas dos vertientes. Ahora, se tiene en la Edad Media, ¿no? Como contraste, se tenía una visión geocentrista, ¿no? En la cual, desde una perspectiva astronómica, el planeta Tierra, ¿no? Era el centro de todo el universo. Hasta que salió, por así decirlo, Nicolás Copérnico, Galileo Galilei y Johannes Kepler, que le dieron otra visión, ¿no? Del universo, que es la heliocentrista. Le decían, oye, Iglesia Católica, ¿sabes qué? Estás equivocado, ¿no? Lo que yo considero como real dentro de la astronomía es que no todo gira alrededor de la Tierra, sino que todo gira alrededor del Sol, ¿no? Y que el planeta Tierra es un planeta más, ¿no? De los muchos que hay en el sistema solar. Entonces dijeron, ¿qué? Estás muy equivocado, ¿cómo vas a estar en contra de la Iglesia Católica? Bueno, a Nicolás Copérnico lo mataron, a Galileo Galilei lo encarcelaron, ¿no? Entonces, hasta su muerte, ¿no? Y después, bueno, la Iglesia Católica, después de 300 años, se disculpó ante tal condición, ¿no? Galileo y Kepler formularon la ley de gravitación universal. Entonces, muy aparte de ello, en la Edad Media estaba considerado una total ofensa a la Iglesia Católica inspeccionar un cuerpo. Eso jamás se debía hacer. Y si se hace, por así decirlo, inspeccionar un cuerpo desde una perspectiva médica, a eso me refiero, inspeccionar un cuerpo después de su muerte no era considerado herejía. Y si es que tú lo realizabas, pues había una institución muy interesante que se encargaba de ti, ¿no? Que de repente ya les hablaré después de ello. Pero ya en esta nueva etapa, en la Edad Moderna, ya se desarrolló la inspección, ¿no? En la cual se hablaba de anatomía, ¿no? Y ya los médicos se podían desarrollar en ese espacio. Ya sabían qué había dentro del cuerpo y qué los hacía funcionar. Bueno, sí lo sabían antes, ¿no? Pero no se desarrollaba hasta ahora. Bueno. Sin nada más que decirles, espero que les haya gustado esta lección de el Renacimiento. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final.